Escucha. Ok. Y aquí. Bueno, vamos a empezar con lo que es obesidad y nutrición. Esto es importante porque es un problema de salud pública en México que predispone a muchas complicaciones y afecta en la calidad de vida de los individuos que padecen esta enfermedad, pero no solo de ellos, sino también de sus familias, del sistema de salud y de la economía en general. Bueno, nuestro país actualmente en cifras de la OMS y de la CDC, difieren porque uno menciona que ocupa el segundo lugar en obesidad y otro el primer lugar. En fin, esto es un problema de una magnitud muy grande que requiere de acciones prioritarias para el diagnóstico, prevención y tratamiento de esta enfermedad. Dentro del marco legal tenemos que el artículo 4 nos habla de que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y que el Estado debe garantizar esto. Entonces, en todas las decisiones y actuaciones, el Estado debe velar por este interés superior de las niñas. Y bueno, la Secretaría de Salud, en el artículo 113, se compromete a dar una alimentación nutritiva suficiente y de calidad, además del apoyo a la activación física, optimizando así, pues bueno, los recursos y llevando a cabo, esto es lo más importante, la detección, seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal en los centros escolares. El artículo 115 nos habla de que se debe de establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica y de la nutrición. Y en la Ley General de Educación, en el artículo 7 se habla del fomento a la educación en materia de nutrición y del estímulo a la educación física y práctica del deporte. Entonces, ¿qué es la obesidad? Es una enfermedad sistémica porque afecta en general a todo el cuerpo, es crónica porque se va desarrollando a través del tiempo, es inflamatoria porque es una inflamación de bajo grado, pero al final es una inflamación multifactorial porque intervienen diferentes factores de riesgo y es recurrente. Está caracterizada por una acumulación anormal o excesiva de grasa corporal con riesgo de complicaciones a nivel sistémico. Y aquí, como lo vemos en el dibujo, bueno, es un desequilibrio energético ocasionado por una alta ingesta de energía y un bajo gasto, influenciado por cuestiones genéticas, alimentarias y ambientales. Entonces, esta es la parte importante, que la obesidad infantil ha sido definida considerando la relación entre el peso total y la talla estimada. Eso, pues como ya sabemos, es el índice de masa corporal. El sobrepeso se va a establecer a partir del percentil 85, como aquí lo vemos en la gráfica, y la obesidad a partir del percentil igual mayor a 95. Debajo del percentil 85 hasta el percentil 10 al 5 se considera el peso ideal y debajo del percentil 5 se considera desnutrición. Esto para una población de niños de 2 a 20 años. Ay, no cambia. Ok, aquí podemos ver la interpretación de la gráfica, donde, por ejemplo, un varón de 10 años, nos posicionamos en el eje de las X para la edad, y después en el eje de las Y, alrededor del IMC que éste tenga. Aquí tenemos un varón de 10 años con un IMC de 23, que caería en esta porción, y estaría en la categoría del percentil mayor o igual a 95, lo cual lo cataloga como un varón, pues, obeso para su edad. Estas son las tablas que recomienda la CDC para su uso, donde se hace un registro de 2 a 20 años para los niños y de 2 a 20 años para las niñas. Es ideal que nosotros como médicos generales, pues, o pediatras, podamos llevar estos registros para valorar su desarrollo y crecimiento. Bueno, se dice que 22 millones de niños menores de 5 años tienen obesidad o sobrepeso y 1 de cada 10 se encuentra con sobrepeso. Es decir, de 155 millones de población de niños a nivel mundial, el 30% tiene ya obesidad, lo que se refleja que son 42 millones de niños que tienen sobrepeso y obesidad en el mundo. Y se espera que para el 2025 70 millones lo presenten. Ya estaríamos hablando de la mitad de la población de los niños. Y pues bueno, aquí corroboramos que México tiene el segundo lugar en obesidad infantil a nivel mundial, debajo de Estados Unidos.
México reportó en el año 2016 una prevalencia combinada de obesidad y sobrepeso, donde vemos que el 15.30% corresponde a obesidad y el 17.90% sobrepeso. Llama la atención que los niños para este 2016, en la encuesta nacional de salud y nutrición, son los que obtuvieron mayor incidencia de ese 32.2% con un 18.3% y las niñas con 12.2%. Mientras que la prevalencia en adolescentes aumenta a 36.3%. Los niños, se presentó en la población adolescente 22.40% de sobrepeso y 13.9% de obesidad. Y bueno, para el 2018 se vuelve a realizar la encuesta de Ensanud 2018, donde podemos ver que el porcentaje de obesidad aumenta del 33% que hubo en el 2016 a 35.6%. Y aquí vemos el porcentaje de población de 12 a 19 años de edad con sobrepeso y obesidad, donde, se puede visualizar que cambió. Las mujeres para el 2018 obtuvieron un porcentaje de 41.4% y los hombres de 35.8%, donde, se ve que ahora las mujeres son las que presentan mayor índice de obesidad. Los estados con porcentajes más altos de 12 a 19 años con obesidad fueron Veracruz, Quintana Roo, Colima, Sonora y Tabasco. Ahora, vamos a pasar a lo importante, es decir, cómo es que esta enfermedad se genera a través del tiempo. Para esto, los niños tienen que situarse en un ambiente obesogénico. Y ese ambiente obesogénico lo sitúa a presentar ciertos factores de riesgo, donde vemos diferentes rubros. El primero de ellos son los factores de riesgo perinatales, el cual nos habla del tabaquismo, porque la exposición al tabaquismo durante el embarazo provoca la pérdida del apetito materno por la nicotina. Esa nicotina provoca una vasoconstricción y un compromiso en la circulación uteroplacentaria, produciendo una afectación del crecimiento y desarrollo. El bajo peso al nacer nos habla de niños recién nacidos pequeños, prematuros o con retardo de crecimiento en útero, que para su edad gestacional ganan rápidamente peso durante los primeros meses de vida y presentan más riesgo a desarrollar obesidad o diabetes. La alimentación complementaria temprana o precoz nos dice que los lactantes en los que estamos introduciendo alimentación complementaria antes de los 4 o 6 meses presentan una mayor ganancia ponderal, lo cual les hace, los acerca más a desarrollar obesidad o diabetes. La lactancia materna, aquí sucede algo muy interesante porque, se dice que los lactantes alimentados con leche materna tienen menor riesgo a desarrollar obesidad que los alimentados con fórmula. También presentan riesgos los hijos de madre diabéticas con hipertensión y obesidad. Y ocurre un fenómeno muy importante que debemos mencionar, la precocidad del rebote adiposo. Se supone que en el primer año después del nacimiento, como aquí lo vemos en la gráfica, aumenta considerablemente el IMC, es decir, se eleva. Entonces aumenta el número de células adiposas. Después este índice comienza a decrecer, a disminuir. Y alcanza su punto más bajo entre los 4 y los 6 años y después comienza a aumentar, como lo vemos en la gráfica de color naranja. ¿Qué pasa? Si este crecimiento de células adiposas ocurre antes de los 4 a los 6 años, se considera un rebote de adiposidad precoz, el cual es un riesgo elevado de obesidad. Porque, aquí el niño está acumulando más células adiposas, entonces, desde antes las empieza a generar. Otro factor de riesgo es el GNFTO, que se ha encontrado en la infancia, en la adiposidad de los niños. Otro factor es que tenga el niño padres con obesidad o familiares de primer grado. Si tiene un padre con obesidad, este riesgo se triplica, y si son ambos, se multiplica por 15. Dentro del estilo de vida tenemos factores conductuales como la dieta, que los niños no lleven un horario de comida establecido o tengan periodos largos de ayuno, dietas altas en grasa.
hace mucho énfasis las guías de práctica clínica en el consumo de alimentos industrializados como son refrescos o jugos mayores de 240 mililitros, son un factor de riesgo, que no consuman verduras, vegetales y frutas, y el sedentarismo en ellos es importante porque vemos que a través del tiempo los niños pasan dedican más tiempo a la televisión, tablet, teléfonos, internet, y bueno, esto se considera un factor de riesgo cuando pasan más de 2 horas o cuando duermen menos de 8 horas. Factores culturales y sociales, tenemos alimentos rápidos, porque pues bueno, son económicos y son de fácil acceso. Esto provoca que coman menos en casa y pues contribuye al ambiente obesogénico. Y psicológicos, tenemos el estrés de los padres, ya que los padres cada día llevan una vida más rápida y eso genera que se sienten menos a comer, que les preparen menos sus alimentos. Aquí tenemos igual cómo se van uniendo todos estos factores, la exposición gestacional, el nacimiento prematuro, las horas de sueño, las malas comidas, el sedentarismo, se juntan para formar, bueno, la obesidad desde la infancia, y esto posteriormente, a través del tiempo, los arrastra a una obesidad en la etapa adulta. Tenemos también factores protectores como traslados activos, es decir, que los niños caminen hacia la escuela o anden en bicicleta, que realicen ejercicio aeróbico o actividad física, que tengan comidas familiares, desayunen en casa, duerman adecuadamente, y obviamente el factor protector más importante que debemos promover es la lactancia materna. Ok, bueno, aquí tenemos cómo es la regulación del hambre física, pero lo importante es recordar que en la obesidad se involucran factores genéticos y factores ambientales que provocan en el adipocito dos situaciones, una hipertrofia o una hiperplasia. Y que la hipertrofia del adipocito, es decir, que cada vez se esté almacenando más y más y más grasa a través de la alimentación, provoca la inflamación del tejido adiposo, ya que pues lo lleva a un estado de apoptosis, y esa es la causa por la cual en la obesidad tenemos inflamación crónica a través del tiempo. Bueno, en la clasificación tenemos una obesidad endógena y exógena. La obesidad endógena también se llama obesidad monogénica, corresponde al 3%, es decir, es toda aquella obesidad que no es causada por hábitos alimenticios, como el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing, el síndrome de Prader-Willi, como aquí lo vemos en la imagen. Y la obesidad exógena, que corresponde al 97%, por mala alimentación, sedentarismo y pues bueno, el higiene del sueño. ¿Qué pasa con la clínica de la obesidad? Realmente no hay síntomas, por eso es que esta enfermedad se deja avanzar a través del tiempo, pero lo que sí tenemos son complicaciones. Entonces, las complicaciones más importantes a nivel cardiovascular, pues como ya sabemos, tenemos la hipertensión, a nivel endocrino la diabetes y el síndrome de ovario poliquístico en niñas. Tenemos también a nivel gastrointestinal el hígado graso, a nivel pulmonar el asma y la apnea del sueño, y psicosocial, pues bueno, autoestima baja, lo cual los puede llevar a la depresión. La obesidad, como ya vimos, bueno, en los niños se clasifica primeramente como sobrepeso, con un percentil mayor o igual a 85, pero menor o igual a 95, obesidad mayor o igual a 95 sin complicaciones, y también obesidad mayor o igual a 95 con complicaciones. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues bueno, elaborar la historia clínica de estos pequeños, revisar sus antecedentes familiares como diabetes, hipertensión, enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares o dislipidemias, sus antecedentes perinatales que ya mencionamos, si tuvo alto o bajo peso al nacer, si fue alimentado a través de leche materna, fórmula y a qué edad inició su lactación, a qué edad los padres detectan que inicia esta obesidad para verificar si el rebote de adiposidad no fue precoz. Ah, ya entró la doctora. A ver. ¿Doctora? Bueno, doctora, buenos días. Buenos días, discúlpame, se me hizo muy tarde. No se preocupe, ¿continúo? Por favor. Gracias. Y igual de todos modos grabé la clase por cualquier situación. Bueno, Okay. vamos
Sí, doctora. Vamos a continuar con la parte de que en la historia clínica debemos detectar si hay obesidad con discapacidad intelectual y anomalías físicas, porque eso nos indicaría a que el niño, bueno, podría tener algún tipo de obesidad del tipo monogénica y, pues bueno, llevarlo al diagnóstico genético. Hay que evaluar el tipo de alimentación familiar actual porque recordemos, pues bueno, que la alimentación de los niños depende de esta. Si consumen excesivamente carbohidratos simples y grasas, qué tanta actividad física hacen, cuántas horas al día ven la televisión. Recordemos que más de 2 horas ya es un factor de riesgo. Los trastornos psicológicos, trastornos de su conducta alimentaria, si roncan con o sin apneas y si tienen antecedente del asma. Posterior a eso, debemos de pasar a la parte de la valoración nutricional, donde vamos a evaluar talla, peso, índice de masa corporal, su circunferencia abdominal y la bioimpedancia. La bioimpedancia, bueno, es un método donde a través de ondas electromagnéticas vamos a diferenciar entre lo que es masa magra y masa grasa. La masa magra, como sabemos, pues bueno, está representada por hueso, músculo y agua. Ahora, vamos a revisar entonces el peso que se va a registrar en el percentil que ya vimos, mayor o igual a 85 es sobrepeso, mayor o igual a 95 obesidad. La talla también se va a percentilar, el índice de masa corporal, el perímetro de su cintura, la presión arterial y vamos a buscar intencionadamente signos que nos hagan pensar ya en las posibles complicaciones de esta enfermedad como acantosis nigricans, que se busca en cuello y pliegues, y bueno, el desarrollo puberal que vamos a registrar de acuerdo a los estadios de Tanner que ya vimos previamente. Ahora, después de esto vamos a ir a una valoración bioquímica, la cual solo estaría indicada en niños con sobrepeso u obesidad, pero que tengan con factores de riesgo presentes. ¿Qué comorbilidades están presentes? Pues bueno, la primera es diabetes, hipertensión, hiperinsulinemia, dislipidemia, esteatosis, apnea, asma, síndrome de ovario poliquístico, trastornos ortopédicos y trastornos psicológicos. ¿Qué se pide para esta valoración? Glucosa, un perfil lipídico, y un perfil hepático. Ahora, respecto al tratamiento, este debe ser multidisciplinario, ¿sí? Se debe de tratar a través de un equipo de pediatra, psicólogo, nutriólogo, endocrinólogo, cirugía si así lo requiere y por supuesto la familia tiene que estar involucrada, además de escuela o centros donde el niño esté pasando la mayor parte del tiempo, como guarderías. El primer escalón del tratamiento es el no farmacológico, que involucra, bueno, como ya sabemos, el cambio en hábitos alimenticios y realizar actividad física. El segundo escalón es la parte farmacológica, donde, bueno, se han utilizado medicamentos como Orlistat, que es un tratamiento para bajar de peso a largo plazo, la metformina en caso de que se encuentre resistencia a la insulina o síndrome de ovario poliquístico. Otros tratamientos que indica la guía de práctica clínica es fentermina y anfepremona, pero solo está autorizado el uso de Orlistat actualmente. Y finalmente, el último escalón es el tratamiento quirúrgico, el cual es una cirugía gástrica resectiva o cirugía de bypass, pero el tratamiento quirúrgico solo está autorizado en pacientes con IMC mayor a 40. Ahora, la alimentación correcta debe estar basada en el plato del buen comer. El IMSS, pues bueno, nos da estas recomendaciones que el niño debe de hacer de 3 a 5 comidas del día, que se le establezcan horarios de alimentación, aumente el consumo en verduras y disminuya el consumo de carbohidratos, en especial de bebidas dulces como refrescos y jugo, además de disminuir el consumo de grasas. Por ejemplo, aquí el IMSS nos da una propuesta donde el niño en el desayuno puede tomar leche, huevo en salsa con calabacitas, salsa sin picante, fruta, tortilla de maíz, una pieza. En el refrigerio, un yogur natural con fruta. En la comida, sopa de verduras, pollo, pescado con verdura, frijoles, tortilla de maíz, fruta fresca, agua simple de fruta sin azúcar. Y bueno, también tenemos en el refrigerio vespertino zanahoria con jícama rallada y en la cena leche, queso panela asado con trocitos de chayote, fruta fresca y tortilla de maíz. Es una propuesta pues muy vasta, pero por lo que vemos sí requiere que los padres se involucren porque hay que ir elaborando esta dieta. Ahora, la Escuela de Medicina de Harvard propone este esquema del plato del comer saludable, donde igual pues raciona un plato, donde pues bueno,
Más allá de un cuarto corresponde a vegetales, menos de un cuarto a frutas, un cuarto a proteína y un cuarto a granos integrales. Además de, pues bueno, el agua que tiene que consumir el niño, con poco o nada de azúcar. El libro de Nelson nos propone las ingestas calóricas recomendadas en función a la edad y el sexo. Por ejemplo, una niña de 4 años con una actividad física sedentaria, su consumo calórico debe ser de 1.200 calorías y ya es dependiendo si tienen actividad moderada o si son niños muy activos. También se elabora el plan dietético del semáforo a modo interactivo, donde se les dice a los niños que los alimentos en verde, como frutas y verduras, pueden consumirlos ilimitadamente. Los alimentos en amarillo, como carnes, lácteos, cereales, limitadamente, y los alimentos en rojo, como grasas, azúcares, pues bueno, hay que consumirlos hay que consumirlos poco o evitarlos. Respecto a la actividad física para los niños, es importante disminuirles el tiempo en pantalla a máximo 2 horas al día, que realicen ejercicio aeróbico 3 veces a la semana de 30 a 90 minutos, como lo vemos aquí en la imagen, que se mantengan activos a través de las actividades escolares y que tengan un adecuado descanso, mínimo de 8 horas, que tengan los traslados activos, como ya mencionamos, trasladarse a la escuela en bicicleta o caminando. Respecto a la prevención, tenemos que disminuir el consumo. Hace mucha énfasis la guía de práctica clínica en la disminución del consumo de bebidas azucaradas. Se debe sustituir por bebidas dietéticas, por agua o bebidas que no contengan azúcar. Implementar estándares de nutrición y tamaño de las porciones. Esto es muy importante, ya que en las escuelas se deben implementar comedores escolares que cumplan con los estándares de nutrición que se propone en la normativa que vimos en la primera diapositiva. Igual se implementa en casa y en guarderías, disminuir el sedentarismo, como ya lo mencionamos, limitar el alimento fuera de casa, promover el desayuno en casa, que es el alimento más importante, evitar añadir azúcar a la dieta y, bueno, promover la lactancia materna y evitar la lactación temprana. Ahora vamos a ver el segundo tema, el cual es desnutrición. La desnutrición se llama desnutrición proteico-calórica, es un estado patológico, inespecífico, sistémico y potencialmente reversible que se origina como resultado de la deficiente incorporación de los nutrimentos a las células del organismo, y esta presenta diversos grados de intensidad, varias manifestaciones clínicas de acuerdo con factores ecológicos. En México, 1 de cada 8 niños y niñas menores de 5 años presenta una talla baja, la cual es moderada o severa para su edad. Y los niños y niñas adolescentes del estado del sur, como aquí lo vemos, tienen alrededor del doble de las probabilidades de tener bajo peso o baja talla para su edad, como consecuencia de la desnutrición crónica, y bueno, es menor a los que viven en el norte. Aquí, por ejemplo, vemos una comparación en esta gráfica de la Encuesta Nacional de Nutrición, donde el sur prevalece, en la encuesta del 2016, prevalece como la localidad con más altos índices de desnutrición. ¿Qué pasa con esta enfermedad? Bueno, ocurre por una incorporación deficiente de nutrimentos, un aumento de requerimientos, un gasto excesivo de nutrimentos y una combinación de ambos. Hay 3 tipos de causas que presenta la UNICEF: causas básicas como la pobreza, la desigualdad y la escasa educación de las madres; causas subyacentes como falta del acceso a estos alimentos o falta de atención sanitaria, agua y saneamientos insalubres; y causas inmediatas como la alimentación insuficiente, atención inadecuada y la exposición continua a enfermedades. Se dice que la desnutrición es un ciclo continuo de desnutrición e infección. Que el niño desnutrido es muy susceptible a las infecciones como diarrea, sarampión o enfermedades respiratorias. Aquí lo vemos en el esquema, si hay una ingestión alimentaria inadecuada, el niño cae en una pérdida de peso, retraso del crecimiento, se reduce la inmunidad. Esto es lo más importante, porque si se reduce la inmunidad, está expuesto a presentar alguna enfermedad infecciosa. Y si hay esa enfermedad infecciosa, hay pérdida del apetito, pérdida de nutrimentos, absorción inadecuada, alteración en el metabolismo y se recae nuevamente en la ingestión alimentaria inadecuada. Destacan varios factores para que este estado de desnutrición e infección ocurra, como el abandono temprano de la lactancia, ablactación temprana o tardía, la falta de higiene o
la falta de higiene en la preparación de los alimentos o el uso inadecuado de la fórmula. Aquí vemos que lo que pasa es que hay una disminución de ingestión, lo que provoca un balance negativo de los nutrimentos. La grasa del cuerpo se comienza a movilizar y eso hace que, como aquí en el dibujo, se disminuya el tejido adiposo, se pierde el peso y si a esto se agrega un consumo deficiente de proteínas, pues bueno, también se pierden las reservas proteínicas. El niño, pues bueno, tiene una disminución en su actividad física, en su crecimiento. Ya no hay capacidad de mantener la temperatura corporal, el niño entra en un estado de hipotermia y no presenta fiebre, entonces la fiebre pierde su valor de protección como signo ante las infecciones. Tenemos 3 tipos de desnutrición respecto a su gravedad, cuando es leve, moderada y grave. En la desnutrición leve el niño se muestra llorón, descontento, no hay mucha diarrea, hay vómitos, pero el peso no muestra los incrementos esperados en las últimas 4 a 6 semanas. En la desnutrición moderada se presenta un niño irritable, duerme con los ojos entreabiertos, hay ya una pérdida de peso acentuada, diarreas e infecciones cada vez más frecuentes, es incluso el motivo de consulta por el que lo llevan los papás. Y bueno, también se evalúan las fontanelas y los ojos que ya se están hundiendo, la piel y el tejido celular subcutáneo pierden su urgencia y elasticidad. Hay hipotrofia muscular, lo que más adelante vamos a ver que se llama emaciación, y edema. Las formas graves incluyen marasmo y el kwashiorkor. El marasmo, como lo vemos aquí en la foto, este es predominante de los lactantes de 6 a 18 meses de edad. Es el resultado de una ingestión deficiente y crónica de energía, como proteínas, vitaminas y nutrimentos inorgánicos. Esto se adjudica a la falta de amamantamiento o empleo de fórmula muy diluida. Las características, como lo vemos en esta imagen de estas dos pequeñas, en la imagen de la niña del lado derecho hay una reducción de peso notable, no hay edema, adelgazamiento del tejido muscular y tejido celular subcutáneo. Se dice que la piel retrata los huesos, lo que se conoce como emaciación. Hay hipotonía, las extremidades están flácidas, como aquí se ven bolsas en los glúteos, desmedro, que es alteración sobre el crecimiento lineal o retardo del crecimiento, presenta ya cambios en la piel y en el pelo y están irritables y apáticos. El kwashiorkor es una deficiencia de energía y micronutrimentos, pero este se adjudica a la ingestión inadecuada aguda de las proteínas. Se presenta en etapa posterior al destete, es decir, a diferencia de marasmo, se presenta en niños un poco más grandes, lactantes mayores o preescolares, y las características, pues bueno, creo que fenotípicamente sí se puede diferenciar, ya que aquí los niños presentan edema de miembros inferiores, como lo vemos. Se puede afectar también la cara, que presenta una cara de luna llena, las lesiones en piel, cambios de textura y coloración del pelo, apatía y anorexia. Pero lo más característico es el edema que presentan aquí en el abdomen y también presentan hepatomegalia por infiltración de la grasa. Esas son las diferencias, es una tabla didáctica donde vemos, bueno, que el kwashiorkor corresponde a desnutrición energético-proteica y el marasmo a energético-calórica y pues el fenotipo. El diagnóstico de la desnutrición se hace a través de la antropometría, es decir, vamos a medir a nuestros niños, detectar sus síntomas, la historia dietética, características socioculturales y de comportamiento y actitud. Evaluamos peso, talla, circunferencia media del brazo, emaciación visible en el área glútea y estructuras óseas visibles en el tórax, como aquí lo vemos. Lo importante respecto a la obesidad y a la desnutrición, lo que debo hacer énfasis es que independientemente por el motivo de consulta que el niño se acerque, debemos de realizarle la evaluación nutricional, ¿sí? Estamos obligadas a hacerla, independiente de si va por alguna infección o a otro padecimiento. Ahora, para clasificar el estado nutricional, se utilizan indicadores de peso para la edad. El primero es el de Gómez, donde vamos a evaluar la gravedad e intensidad de la nutrición. Para esto necesitamos el peso, la edad y el sexo del niño. La fórmula es el peso real del niño entre el peso que le corresponde para la edad por 100. Por ejemplo, aquí tenemos, si nos llegase un pacientito masculino de 1 año de edad con un peso de 6 kilogramos, tenemos que buscarlo en estas tablas de peso para la edad, donde nos ubicamos en 1 año de edad, estaríamos aquí, y se nos dice que pesa 6 kilos, es decir, el niño está en desnutrición.
pero ¿cuánto debería pesar idealmente? Lo vemos en la tabla, serían alrededor de 10 kilos. Por lo tanto, aplicamos la fórmula 6 kilos, que es su peso real, entre 10 kilos, el peso que le corresponde para la edad por 100, nos daría 60%. Y la clasificación de este indicador, el 60% de porcentaje de peso para la edad, lo coloca en una gravedad moderada de desnutrición. Ahora, las desventajas de este indicador es que es necesario conocer la edad exacta del niño, no diferenciamos entre un evento agudo y uno crónico, y no es confiable en en niños mayores de 5 años. Algo también importante es que los pacientes con kwashiorkor, bueno, el edema va a impedir esta evaluación del correcto peso corporal. Bueno, estas son las tablas que se utilizan. Recuerden, para el índice de Gómez que evalúa peso para la edad, se utilizan estas tablas. Otra clasificación es la de Waterloo, que determina la cronología de esta desnutrición, es decir, si es aguda o es crónica. Evaluamos la emaciación y el desmedro. Como ya vimos, la emaciación es la pérdida de la masa muscular, y el desmedro es el retraso en la estatura. Bueno, entonces tenemos el primer indicador, que es peso para la talla o estatura, que nos habla de la emaciación, y vamos a evaluar si fue una desnutrición aguda. Para esto necesitamos esta fórmula, que es peso para la estatura o talla. Evaluamos el peso real y el peso que debería de tener para la talla y sexo por 100. Si el peso para la estatura es mayor a 90%, se considera que el niño es normal y que no existe emaciación. Cuando este porcentaje disminuye, como aquí lo vemos en la tabla, pues bueno, se considera emaciación de diferentes grados, leve, moderada o severa. Y aquí tenemos un ejemplo. Si nos llegase un pacientito masculino de 4 años de edad con un peso de 10 kilos, igual nos ubicamos en esta tabla de peso para la talla. Si pesa alrededor de 10 kilos, tenemos que la talla que tendría que tener sería de 100 centímetros, mide 100 centímetros, más bien el peso ideal debería de ser de 12 a 16 kilogramos, tomamos la media, que son 14, y se dividiría 10 kilogramos entre 14%, nos daría 71.4%, lo cual nos hablaría de una emaciación de nivel moderado. El siguiente índice de Waterloo es la estatura para la edad, o talla para la edad, la cual evalúa el desmedro, es decir, la detención del crecimiento esquelético. Para esto tomamos la tabla de talla para la edad, donde evaluamos la estatura real entre la estatura que debería de tener para la edad y sexo por 100. Si la estatura está mayor a 95, se considera un niño normal y no existe desmedro o detención del crecimiento esquelético. Y cuando el porcentaje disminuye, igual lo vamos a clasificar en estas modalidades. Siguiendo con el ejemplo de nuestro paciente de 4 años de edad, pues bueno, tenemos que la estatura que presenta aquí es 100 centímetros, entre 105, que debería de ser la talla ideal, por 100 nos da un rango de 95.2%, es decir, el niño pues no presenta desmedro, está normal para el rango de estatura para su edad. Y bueno, finalmente, Waterloo propone que estos dos índices se pueden combinar para identificar el estado de nutrición del niño y poderlo clasificar desde normal hasta la combinación de emaciación con desmedro. Entonces, aquí lo vamos a clasificar al niño normal cuando no existe desmedro ni emaciación, es decir, hay un peso para la estatura normal y una estatura para la edad normal. Desnutrición presente o aguda cuando existe emaciación, pero sin desmedro. Cuando hay un peso para la estatura baja y estatura para la edad normal. Desnutrición crónica o recuperada, que sería esta cuando se presenta desmedro, pero sin emaciación. Es decir, una estatura para la edad baja y un peso para la estatura normal, y una desnutrición crónica agudizada cuando existe emaciación y desmedro. Es decir, un peso para la talla bajo y una estatura para la edad baja. Entonces, fenotípicamente aquí lo veríamos, el niño en su crecimiento y peso normal, cuando existe emaciación, es decir, tiene una adecuada altura, pero disminuye el peso, y el desmedro, cuando no hay crecimiento esquelético. Entonces, si a nuestro paciente hiciéramos esta combinación,
vemos que en el peso para la estatura o talla presenta 71.4% y en la estatura o talla para la edad presenta 95%. Entonces, podríamos clasificar a este niño como desnutrido agudo, es decir, sí hay emaciación, pero no hay desmedro. La guía de práctica clínica nos recomienda evaluar el índice de peso para la edad, que es el de Gómez, y el de peso para la talla, que es únicamente el de emaciación, no evalúa el desmedro. Pero también nos pide evaluar la circunferencia media del brazo. Bueno, el diagnóstico de esta enfermedad, tenemos que descartar la presencia de manifestaciones clínicas de la desnutrición y complicaciones a corto plazo, que son hipoglucemia, anemia, hipotermia o fiebre, infección local, deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico o una desnutrición en un contexto por alguna infección como VIH o tuberculosis. Respecto a la hipoglucemia, que es una de las complicaciones, se considera cuando las cifras de glucosa son menor o igual a 50 en niños y menor o igual a 40 en lactantes. Tenemos dos escenarios, cuando el paciente está consciente o inconsciente. Si el paciente está consciente, se da un bolo oral o por sonda nasogástrica de solución glucosada. De no ser posible, se puede diluir una cucharada cafetera de azúcar por cada 3 a 5 cucharadas de agua. Se da una primera toma de leche después de este bolo y se debe alimentar cada 2 horas. Si el paciente llega inconsciente, bueno, una solución glucosada al 10% de 5 mililitros por kilogramo de peso por vía intravenosa. Si no se puede, bueno, se da por vía nasogástrica. Y se tiene que vigilar la glucemia de nuestro pacientito cada 30 minutos hasta la normalización. E iniciar antibióticos, porque recordemos que los niños con desnutrición constantemente están en el ciclo de desnutrición e infección. Dentro de la hipotermia, que es considerada con cifras menores o iguales a 35 grados centígrados para la temperatura axilar, debemos elevar la temperatura con medios físicos, descartar hipoglucemia y si la hay, tratarla, como ya vimos. Se inician antibióticos y se alimenta y rehidrata de inmediato con soluciones y alimentos tibios. Se mide la temperatura cada 2 horas hasta llegar a las cantidades ideales. Tienen más riesgo de hipotermia los lactantes, pacientes con infecciones concomitantes. Y bueno, debemos de favorecer el contacto con la madre día y noche, que es a partir de la técnica canguro. La deshidratación, bueno, va a resultar difícil evaluar el grado de deshidratación respecto a solo los signos clínicos del niño, por lo que se debe de considerar que todos nuestros pacientitos que presenten diarrea acuosa pueden estar deshidratados. Bueno, el tratamiento es el tratamiento para la deshidratación no debe ser intravenoso, debe ser a través de vía oral y solamente en choque hipovolémico se da la indicación de hacer la hidratación vía intravenosa. Bueno, debemos vigilar aquí también su frecuencia respiratoria, el pulso, la micción y la evacuación y el vómito. Y en caso de que tenga diarrea, bueno, se debe iniciar el plan A de hidratación, que es a través de vía oral. En el desequilibrio hidroelectrolítico, las alteraciones frecuentes son la retención de sodio, exceso de sodio, déficit de potasio, de magnesio y zinc. Lo único que se va a corregir son las deficiencias de potasio y de magnesio. Las infecciones concomitantes, como ya vimos, bueno, aquí los pacientes pueden presentar infecciones constantes, por lo que se va a recomendar el uso de antibióticos de amplio espectro, como por ejemplo trimethoprim con sulfamethoxazol por 7 días. Y si hay una infección con complicaciones, bueno, se puede indicar ampicilina y gentamicina intravenosa o intramuscular. Si hay deficiencias de micronutrimentos como vitamina A, ácido fólico, zinc, cobre y hierro, bueno, aquí en la tabla tenemos cómo es que se debe administrar. La más común es la de vitamina A y la de ácido fólico. En el inicio de la alimentación se debe de dar a estos pequeños desnutridos un aporte hídrico de 100 mililitros por kilogramo por día en niños con presencia de edema, es decir, con Kwashiorkor, y 130 mililitros por kilogramo de peso por día en niños sin edema.
La alimentación se debe iniciar por vía oral y en caso de que exista un rechazo, se usará pues la sonda nasogástrica. Deben ser tomas frecuentes y pequeñas. Aquí vemos cómo se deben de dar a través de los días. Se deben incrementar paulatinamente. Y bueno, el aporte energético se inicia con 100 kilocalorías por kilogramo por día y se incrementará de forma paulatina hasta alcanzar 150 a 220 kilocalorías por kilogramo de peso por día. Debemos de vigilar, igual estar muy atentos a la frecuencia respiratoria y pulso de estos pequeños, porque si no son datos de insuficiencia cardíaca, cómo van ganando peso paulatinamente y a través del tiempo. Y vamos a considerar adecuado el aumento de peso de 10 gramos por kilo por día o 100 gramos por semana. Respecto a la prevención, es importante que entrenemos y orientemos respecto a la alimentación a los padres y a los tutores, promover ampliamente, como vimos, esta es una recomendación en ambas patologías, tanto en obesidad como en desnutrición, promover la alimentación al seno materno de forma exclusiva, al menos en los primeros 6 meses, proporcionar educación y estrategias sobre alimentación, tener intervenciones en cuanto a higiene y sanidad de los alimentos, promover la participación social de la comunidad, verificar que nuestros pequeños tengan el esquema completo de vacunación y darles suplementos en caso de que los necesiten. Además, bueno, en el caso de anemia, pues bueno, hacer la suplementación con el hierro. Y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o la doctora algún comentario. Yo no. No. Pues a mí me gustó mucho. Siento que estuvo muy, muy completa. ¿Pero nadie tiene dudas? En muchos aspectos. Pues una compañera sí tiene dudas, dime. A ver. Ay, no, dijo que no es cierto. Ay. Ok. ¿Qué pasa con la albúmina cuando están desnutridos? Tiende a disminuir. Cuando le tomamos una prueba va a estar baja, ¿no? Sí. ¿Y entonces yo se la tengo que reponer? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es una deficiencia de como externa. Más bien no hay transporte de la misma y si se da el aporte va a haber una acumulación externa. Si tenemos un problema, ella dijo que era una desnutrición calórico-proteica. Y el niño está acostumbrado durante años a tener una deficiencia y yo se la pongo. ¿Cómo se pone la albúmina? ¿Suero? ¿Cómo se pone? Se pone y ve, pero ¿cómo se pone? Prácticamente es un bolo. Entonces, si yo se la pongo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el riñón? Martín. Estamos teniendo fuga de proteínas. Estamos teniendo fuga de proteínas. Si yo le pongo más proteína, pues todo se va a salir, se me va a edematizar más y entonces voy a tener más problemas. Entonces tenemos que darle tiempo. La albúmina no se corrige hasta que ya tenemos una mejoría y tampoco se corrige el sodio, como bien lo dijo. ¿Por qué no se corrige el sodio? Porque a través de la Porque yo no lo debo rehidratación. corregir. Bueno. No, pero ¿por qué no lo debo? Si tuviera diarrea, pues sí, pero ¿por qué no debo hacer una corrección de sodio? Porque está diluido. Si yo le pongo sodio, seguramente voy a hacer una hipernatremia. Hipernatremia. Sí, porque el niño lo que tiene es que está diluido, no es real. Entonces tenemos que irnos muy lento con todo lo que es realimentación. Me van a buscar algo que se llama síndrome de realimentación. ¿Qué es lo que puede pasar cuando yo le doy a mi niño
componentes que tiene o que considero que tiene escasos, como el sodio, como la albúmina. Entonces, búsquenlo por favor, está muy interesante para que sepan por qué. Síndrome de qué dijo, doctora, perdón. Realimentación. Gracias. Ajá. Y en cuanto a la obesidad, pues nuestro mayor problema en este momento son los juegos de video. Así es. Como bien dijo, hay que favorecer solamente 2 horas en televisión, que no quiere decir que son 2 horas de caricaturas y 2 horas de juegos. Ajá. Es total. Entonces tenemos que ser muy conscientes con lo que estamos haciendo con los niños, porque de repente los dejamos hacer muchas cosas y no nos damos cuenta del daño que le estamos ocasionando. Sí, doctora. Necesitamos hacer una dieta que sea con equivalentes. Obviamente, primero tenemos que ver qué come, porque si tenemos una población que no consume vegetales, primero tendríamos que enseñar al niño a comer vegetales. Y por lógica, a los papás, porque son los primeros que no los prueban. Entonces, acuérdense que el niño aprende por imitación. Si yo tengo un niño que no ve que coman vegetales en su casa, no se los va a comer aunque se los pongan con la mejor cara. Sí, doctora. La obesidad es como el primer paso para el síndrome metabólico, y aunque no lo creamos, en los niños pequeños ya tenemos síndrome metabólico, que nos lleva, pues obviamente a la larga, a una diabetes tipo 2, que se supone que anteriormente no teníamos en los niños, pero que actualmente ya es muy frecuente a partir de los 7, 8 años de edad. ¿Sí? Sí, doctora. Bueno, léanme eso y lean un poquito de síndrome metabólico, por favor, porque es con lo que se van a encontrar ustedes actualmente. Y tiene que ver con los productos chatarra y el no hacer ninguna actividad física. Sí, doctora. Gracias. Sí, doctora. Cuídense, chicos. Nos vemos. Gracias. Yo tengo unos de síndrome metabólico, si los encuentro se los mando. Sí. ¿Perdón? Sí, Sí, gracias. doctora, muchas gracias. Bueno, cuídense. Bye. Buen día, doctora. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias.